El teorema de Norton es una técnica empleada para simplificar un circuito eléctrico complejo en uno más sencillo con una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. En el vídeo anterior se habló del teorema de Thevenin, que también se utiliza para simplificar circuitos complejos, pero presenta cierta diferencia con el teorema de Norton, como veremos a continuación. El teorema de Norton está estrechamente vinculado al teorema de Thevenin. Mientras que el teorema de Norton utiliza una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, el teorema de Thevenin usa una fuente de tensión en serie con una resistencia. Ambos teoremas y ambos circuitos son equivalentes y se pueden convertir fácilmente uno en otro. Como podemos ver en la parte inferior, tenemos un circuito eléctrico complejo que se convierte en uno más sencillo aplicando el teorema de Norton y obteniendo una fuente de corriente conectada en paralelo a una resistencia Norton y teniendo, de la misma manera, la resistencia de carga entre los terminales A y B del circuito complejo de la izquierda. El primer paso para aplicar el teorema de Norton es identificar los terminales donde se va a simplificar el circuito. El circuito que tenemos comprende una fuente de tensión de 50 voltios en la parte izquierda, tres resistencias R1, R2 y R3 con valores de 5, 20 y 4 ohmios respectivamente, y una resistencia de carga RL que se encuentra entre los puntos A y B. Los terminales A y B son los que se van a tomar como referencia para simplificar el circuito, igual que se realizó en el vídeo del teorema de Thevenin. El siguiente paso para aplicar el teorema de Norton es eliminar la resistencia de carga, teniendo así un cortocircuito entre los puntos A y B. Hemos eliminado esa resistencia RL que teníamos y ahora tenemos un cortocircuito, por lo que tenemos un cable o conductor entre esos puntos A y B sin la resistencia de carga. A continuación vamos a calcular la corriente de Norton IN. Para calcular IN tenemos que calcular la intensidad de corriente que circula a través de los terminales A y B. Para ello tenemos que realizar el método de las mallas para calcular las intensidades de corriente del circuito. Con calcular la intensidad de corriente I2 sería suficiente, ya que la I2 es la misma corriente que circula a través de los terminales A y B. Por lo tanto, IAB, corriente de AB que circula a través de los terminales AB, es igual a I2 y por tanto es igual a la corriente de Norton que queremos calcular. Para calcular las corrientes tenemos que emplear el método de las mallas y para eso tenemos que indicar el sentido de la corriente I1 e I2 de las distintas mallas en sentido horario y también tenemos que indicar la polaridad de los distintos elementos del circuito. Como ya vimos en el vídeo del método de las mallas, tenemos que indicar los signos positivos y negativos de cada elemento. Los signos de la fuente de tensión V1 ya vienen indicados por su propio símbolo, ya que el terminal más corto, la línea corta e inferior, representa el signo negativo y la línea más larga del terminal superior indica el positivo. Tenemos que indicar nosotros manualmente la polaridad de las distintas resistencias y como ya vimos en el vídeo del método de las mallas, indicamos con un signo positivo el terminal de las resistencias por el que entra la corriente e indicamos con el signo negativo el terminal por el que sale la corriente, ya que las resistencias son elementos pasivos. Por lo tanto, en la resistencia R1 indicamos el más a la izquierda y el menos a la derecha, ya que la corriente entra por la izquierda y sale por el terminal derecho, y de la misma manera hacemos en la resistencia R2 y en la resistencia R3. En la malla 1 aplicamos la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, ya que según la ley de Kirchhoff la suma de tensiones en una malla debe ser igual a 0, y las tensiones que debemos considerar son las de la fuente de alimentación V1, la de la resistencia R1 y la de la resistencia R2. Indicamos la tensión de la fuente con el signo negativo, ya que la corriente entra a través del terminal negativo de la fuente, por lo tanto ponemos menos V1. Ponemos positiva la tensión de la R1, es decir, VR1, ya que la corriente entra por el terminal positivo, y VR1, es decir, la tensión de la resistencia 1, equivale a R1 por I1, según la ley de Ohm. Por lo tanto, indicamos VR1 como R1 por I1. Y lo mismo hacemos con la resistencia R2. VR2 es igual a R2 por I1 menos I2. Y esto se debe a que I1 entra por el positivo
I2 entraría por el negativo, ya que tiene sentido horario, y estamos considerando la polaridad en su parte izquierda, la polaridad izquierda que hemos asignado a la resistencia, ya que estamos ahora mismo en la malla 1. Por lo tanto, I1 entra por el positivo e I2 entra por el negativo. La suma de estas tensiones, según la ley de Kirchhoff de tensiones, debe ser igual a 0. Sustituyendo los valores numéricos de cada magnitud que conocemos, tenemos que la tensión V1 equivale a 50 voltios, la resistencia 1 a 5 ohmios y la resistencia 2 a 20 ohmios. I1 e I2 lo dejamos así porque aún no conocemos sus valores. Obtenemos la ecuación y ponemos en el primer miembro, es decir, a la izquierda del igual, los números que acompañan a I1 e I2 y en la parte derecha del igual, en el segundo miembro, dejamos el número independiente 50. Vamos ahora a la malla 2 y aplicamos también la ley de Kirchhoff. Tenemos que considerar la tensión de la resistencia R3, VR3, que sería R3 por I2, ya que es V igual a R por I. La resistencia de R3 equivale a 4 ohmios y la corriente que atraviesa la R3 es I2. De la misma manera, ponemos que la VR2, la tensión de R2, sería R2 por I2 menos I1, ya que I2 entra por el positivo, considerando la polaridad de la parte derecha de la resistencia, ya que estamos en la malla 2, e I1 entraría por el negativo. Por lo tanto, nos quedaría esta ecuación igual a 0. Sustituyendo los valores de la resistencia R3 y de R2, vamos sustituyendo los números que conocemos y obtenemos esta ecuación. Por lo tanto, ya tenemos las dos ecuaciones, la ecuación de la malla 1 y la ecuación de la malla 2. Es decir, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por el método de sustitución, despejamos I1 y nos queda que I1 es igual a 24I2 entre 20. Simplificando esta fracción, nos queda que I1 es igual a 6I2 entre 5. Sustituyendo este valor en la primera ecuación, la de la malla 1, tenemos que 25I1, pero ahora no ponemos I1, ponemos el valor que hemos calculado de I1. Por lo tanto, tenemos que 25 por 6I2 entre 5 menos 20I2 es igual a 50. Por lo tanto, lo que hemos hecho en este sistema es partir de la segunda ecuación, es decir, de la ecuación de la malla 2, para obtener el valor de I1 en función de I2 y este valor de I1 lo sustituimos en la primera ecuación, en el de la malla 1. De esta manera obtenemos, despejando I2, el valor de la corriente 2, que es igual a 5 amperios. Como ya dijimos anteriormente, la corriente I2 es igual a la corriente que circula a través de los terminales A y B. Por lo tanto, es igual a la corriente de Norton, ya que la corriente de Norton es la que circula a través de A y B. No sería necesario calcular la intensidad de corriente I1, porque la que nos interesa para aplicar el teorema de Norton es únicamente la intensidad de corriente de Norton, es decir, la I2, que ya la tenemos y es igual a 5 amperios. El siguiente paso sería partir del circuito que teníamos inicialmente y desconectar la resistencia de carga, la RL. Por lo tanto, obtendríamos un circuito abierto y también tendríamos que eliminar todas las fuentes de alimentación, de manera que las fuentes de tensión se reemplazan por un cortocircuito y las fuentes de corriente se sustituyen por un circuito abierto. En este ejercicio que estamos resolviendo no tenemos ninguna fuente de corriente, pero sí tenemos una fuente de tensión, que es la V1. Por lo tanto, según este paso, la resistencia de carga, la RL, tendríamos que reemplazarla por un circuito abierto, y la V1, que es una fuente de tensión, tendríamos que sustituirla por un cortocircuito, quedándonos el siguiente circuito. De esta manera, tendríamos que llevar a cabo el siguiente paso, que sería calcular la resistencia de Norton Rn. Ya que hemos calculado la intensidad de corriente IN de Norton, tendríamos que calcular ahora la resistencia de Norton y ya tendríamos las dos magnitudes eléctricas que nos harían falta para obtener el circuito simplificado empleando el teorema de Norton. Para obtener la resistencia de Norton tendríamos que obtener la resistencia total equivalente considerando todas las resistencias que tenemos ahora en el circuito.
tenemos que considerar que la resistencia R1, la que equivale a 5 ohmios, y la resistencia R2, que equivale a 20 ohmios, están conectadas en paralelo. Por lo tanto, podemos simplificarla empleando la fórmula de las resistencias conectadas en paralelo, que sería el producto de sus valores entre la suma de sus valores, obteniendo una resistencia equivalente de 4 ohmios. La resistencia equivalente que hemos obtenido está conectada en serie con R3. Por lo tanto, con la fórmula de las resistencias en serie, que sería sumar sus valores, podríamos obtener el valor de la resistencia de Norton igual a 8 ohmios, y de esta manera ya tendríamos la resistencia de Norton y la corriente de Norton. Con ello podríamos representar el circuito equivalente de Norton, que se basa en una fuente de corriente con una intensidad de corriente igual a la de Norton, 5 amperios, que es la que hemos calculado, conectada en paralelo a una resistencia de Norton igual a 8 ohmios, que es la que hemos calculado. Esto se conecta a su vez a los terminales A y B, y entre estos terminales se encuentra la resistencia de carga RL. Con ello hemos obtenido un circuito más sencillo partiendo de un circuito eléctrico más complejo.